Mi nombre es Edgar Morales, soy el coordinador de mi grupo, del grupo número 6. Como grupo determinamos que es una variable cuantitativa, la cual se puede interpretar de manera tabular o gráficamente, tabular de manera cuadros o tablas, gráficamente en histogramas, ojiva o polígono de frecuencias. La variable cuantitativa se puede medir por una escala de razón o intervalo. En este caso, la variable cuantitativa tiene una escala de razón. Em, Vamos a tratar los siguientes temas. El primer tema sería medidas de tendencia central, que son medidas descriptivas o valores numéricos que localizan la parte central de un conjunto de datos. Entre estas está la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el valor que se repite más dentro de la distribución de datos. La mediana divide el conjunto en dos partes iguales, no es influenciada por valores extremos, es única y se utiliza en la variable cuantitativa. La media aritmética, llamada también promedio, esta es influenciada por valores extremos y también es utilizada en la variable cuantitativa. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión miden la variabilidad que muestran los datos de una distribución. Entre estos está rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango es la manera más sencilla de interpretar la varianza, que es la diferencia entre el número mayor y el número menor dentro de la distribución. La varianza, que es la dispersión de los datos nada más. La desviación estándar mide también la dispersión de los datos, pero esta es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es una variabilidad relativa que es comparada a la dispersión de dos o más conjuntos de datos. Medidas de posición. Entre estas medidas de posición solo designan posiciones de los datos dentro de una distribución. Entre estos está cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles divide la distribución en cuatro partes iguales. Los deciles divide la distribución en 10 partes iguales. Los percentiles divide la distribución en 100 partes iguales. Regresión y correlación. Regresión y correlación sirve para dar como la relación entre dos variables. Puede ser positiva o negativa. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Miguel Gaimari y el día de hoy voy a estar conversando un poco acerca del trabajo de aplicación número uno de bioestadística. En este caso vamos a empezar con el problema número uno y la primera pregunta nos hace el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué? En base a la base de datos que se nos fue dada, se concluyó entonces que el principal contaminante utilizado en el hogar es el lavatrastos, puesto que posee una mayor frecuencia de uso entre los participantes, siendo un poco más específicos 269 veces por semana entre cada uno de los participantes. Asimismo, se tiene la siguiente tabla, que se titula de la siguiente manera: signos y síntomas en los últimos 6 meses en relación al uso de ambientales en spray en el hogar, en estudiantes en el Salón 305 de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala en el año 2020. Entonces tenemos la siguiente gráfica que nos vincula los signos y los síntomas en los últimos 6 meses con el uso de ambientales en spray y se interpreta entonces de la siguiente manera. Como pueden ver, el primer signo es irritación de los ojos, nariz o garganta. El color rojo pertenece a el no uso de los ambientales en spray en el hogar, mientras que el color naranja o rojo ladrillo es en este caso la señalización de el uso efectivo de ambientales en spray en el hogar. Y tenemos entonces los siguientes resultados: irritación de los ojos, nariz o garganta. Tenemos que 7 personas, 7 estudiantes que participaron en la encuesta presentaron este síntoma y no hicieron uso de ambientales en spray en su casa, mientras que 15 estudiantes sí hicieron uso de ambientales en spray en su casa y presentaron efectivamente el síntoma ya mencionado. Asimismo, tenemos la tos seca, que en este caso presentó 2 estudiantes que no hacen uso de ambientales en spray, sin embargo presentaron el síntoma. Por su parte, otros 7 estudiantes sí hacen uso del spray y sí presentaron el síntoma. Finalmente tenemos el dolor de cabeza como último síntoma mencionado y tenemos que 5 estudiantes no hacen uso de ambientales en spray, sin embargo presentaron el síntoma, mientras que un número de 18 estudiantes hacen uso de ambientales en spray en su hogar y también presentaron el síntoma. Los datos de esta tabla, como pueden constar en la parte de la fuente, se obtuvieron de una encuesta realizada en el Salón 305 del edificio B en el Centro Universitario Metropolitano, CUM. Finalmente tenemos una tabla de asociación,
donde se nos pide que presentemos las siguientes operaciones. Como pueden notar, en la tabla de asociación tenemos las variables cualitativas género y ambientales en spray en su hogar, siendo un poco más específicos, sí o no, esto respecto a su uso. Y tuvimos los siguientes datos presentados aquí en la tabla. Entonces procedimos a realizar las siguientes operaciones. En el caso de la proporción hicimos la siguiente operación, donde se obtuvo que un 0.05 corresponde a la proporción de mujeres que no utilizan ambientales en spray en su hogar. Por otra parte, se realizó la operación del porcentaje. En este caso, se obtuvo que un 84.62% de los hombres hace uso de ambientales en spray en su casa. Finalmente, un ejemplo de interpretación de una razón se tiene que por cada 10 mujeres que sí utilizan ambientales en spray, hay 6 hombres que sí utilizan ambientales en spray en su hogar. Mi nombre es Leslie Marmol y yo estaré presentando el problema 2. Con los datos que nos proporcionaron utilizaremos el número de veces a la semana que utiliza la balosa. Entonces tenemos que hacer una tabla. Para poder crear la tabla de datos agrupados, utilizaremos el rango, el número de clases y la amplitud del intervalo. Como pueden observar, yo aquí ya tengo la tabla hecha. El número de veces a la semana, el intervalo, el que se va a utilizar es el 3. Y las frecuencias, pues ya solo las conté con la tabla que tengo en blanco. Ya teniendo el cuadro hecho, le pondremos el número de cuadro, el título que va con mayúscula, al igual que el mes, el año y el país. Y también tiene que tener su fuente. Para el siguiente paso haré lo siguiente. Haré clic en análisis de datos, me aparecerá este cuadro y le daré en estadística descriptiva. Me aparecerá este cuadro, por lo que me iré al rango de entrada y seleccionaré la columna del número de veces a la semana que utiliza la balosa. Después de tener seleccionado la columna, le daremos en resumen de estadísticas para que nos salgan los datos que queremos obtener. Aquí pues ya tengo marcado lo que me piden, que es la media, mediana, moda y desviación estándar. Cabe destacar que el coeficiente de asimetría no es el mismo del coeficiente de variación. Para la interpretación de la media es el promedio o el valor medio que utiliza en la balosa a la semana es de 6.40 veces. Ahora, para la mediana, la interpretación es el 50% que utiliza la balosa a la semana es de 7 veces. Ahora, para la moda, es el valor que más se repite de los datos es 7. Para la interpretación de la desviación estándar sería la variabilidad promedio que utiliza la balosa a la semana es de 4.34 veces. Para el coeficiente de variación utilizaremos la fórmula que es la desviación estándar dividido la media aritmética. Este resultado multiplicado por 100 y es lo que nos dará como resultado 67.76%. Su interpretación sería: la variabilidad relativa que se presenta al utilizar la balosa es de 67.76%. Bueno, ahora nos piden el percentil 40 y lo que queremos es multiplicarlo con el número de datos, que es 42 más 1 dividido 100. Esto nos dará como resultado 17.2. No lo aproximamos ya que no pasa mayor de 0.5. Entonces al momento de irnos a la columna del número de veces a la semana que utiliza la balosa, solo contamos hasta 17. Esto como resultado nos da 7. El valor que representa el percentil 40 de 7 veces a la semana. Eso sería la interpretación. Para poder elaborar el histograma, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra tabla y luego nos vamos a insertar y luego en la sección de gráficos le damos clic en las barras y nos vamos a más gráficos de columnas. Esto lo hice ya que nos piden un histograma, entonces no es cualquier gráfica la que se tiene que utilizar. Para saber específicamente o las características de un histograma es que el número de clases va en la abscisa y la frecuencia, en este caso, en la ordenada. Teniendo ya la gráfica, lo único que tenemos que hacer es ponerle lo que le falta.
que sería el número de gráfica, el título en mayúscula, con el año y el mes en que se hizo. También con la fuente y por último la interpretación que nos pide, que sería el número de veces que se utiliza la balosa. Es entre 5 a 8, que sería el número de las veces a la semana, por lo que puede haber consecuencias en la salud. Bueno, por último, ¿qué efecto puede producir utilizar la balosa para nuestra salud? Dolor de cabeza, tos seca, irritación en los ojos, nariz o garganta. Esto podría tener como consecuencia alergias, infecciones, entre otras cosas. Y esto se ve afectado más en el sexo femenino que en el masculino. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Ortiz y en esta ocasión hablaré sobre el problema número 4, que es sobre la descripción de una gráfica de cómo ha afectado el COVID-19 en nuestro país. En esta gráfica podemos observar cómo en el eje de las abscisas se encuentran las fechas que han transcurrido desde el primer caso y en el eje de las ordenadas encontramos el número de casos que tenemos hasta la fecha. Desde el día 23 de marzo al 25 de abril aún no contábamos con muchos casos. Sin embargo, del 25 de abril hasta hoy en día se ha mostrado un incremento en el número de casos, como podemos verlo en la gráfica en color morado. Por otro lado, tenemos el número de recuperados que ha tenido un incremento que no es muy favorable con respecto al número de casos, como apreciamos en la gráfica en color verde. Quedándonos con los casos activos demostrado en color azul, que aún es una cifra muy elevada y no favorable. También podemos ver en color amarillo las personas que han fallecido por este virus, que no es una cifra muy alertadora a comparación con el número de casos. En el acumulado se han tenido 20 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y hasta ahora se tienen 18 casos activos por cada 100.000 habitantes. Además, la bioestadística es muy importante y ha sido de mucha utilidad en estos últimos días debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ya que con esta herramienta todos los países pueden tener un mejor control sobre cómo se comporta la enfermedad y así poder aplicar medidas para tener un mejor manejo y así